And then she would call me when it would be coming up to his birthday or a holiday. And she'd say, how do you get through the holidays? What do you do to survive them? ¿Existe un escenario más devastador para un padre que la muerte de su hijo? ¿No? ¿Están seguros? Si lo piensan bien, van a descubrir que hay una opción que a veces puede ser aún peor: un hijo desaparecido. En ese contexto, un padre es atormentado de manera constante por su propia mente. Se convierte en el perseguidor de un fantasma mientras se hunde en un mar de aterradoras incógnitas. ¿Qué ocurrió con mi hijo? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿En qué perversas manos cayó? ¿Qué horrores padeció? ¿Seguirá sufriendo en este mismo momento? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Lo que sucedió en la primera mitad de los años 80 en el barrio de West Des Moines, Estados Unidos, aún sigue siendo un misterio. Nos cuesta concebir que existan personas que se organicen con el único objetivo de dañar a otras, de destrozar sus vidas para siempre. Y cuando las víctimas de estos sujetos son niños, el desconcierto es total. Un monstruo de estas características comenzó a surcar las calles de aquel barrio de Iowa a mediados de 1982, y la única que olió su hedor antes de su primer ataque fue una madre. Una madre que trató de anticiparse, de tomar las precauciones que su instinto le indicaba, pero que así y todo, nada pudo hacer contra aquella bestia que se terminaría llevando su tesoro más preciado. Lo que siguió luego es digno de una película de terror. Testimonios cruzados, pistas y más pistas retorcidas, extrañas fotos, visitas fantasmagóricas y los tentáculos de una corporación que operaría desde las sombras con un único plan: sembrar pesadillas. Algunos dicen que no tenemos que tener miedo a que luego del último suspiro nos toque descender al Averno. La razón que esgrimen es sencilla. Según estas personas poco optimistas, nuestro mundo ya es el mismísimo infierno. Historias como la que desarrollaremos hoy parecen corroborar esta teoría. Sean bienvenidos al estremecedor caso de Johnny Ghost. Antes de comenzar el video del día de hoy de la historia de Johnny Ghost, les quiero hacer una pregunta a ver si saben la respuesta. Seguramente habrán visto en películas o en videoclips y demás que durante muchos años se utilizó esto de poner fotos de niños desaparecidos en los cartones de leche. Lo habrán visto por todos lados, pero esto generó muchas polémicas y luego lo terminaron sacando. Quiero saber si saben la respuesta, si saben por qué es que terminaron sacando esta medida y por qué se generó tanta polémica al respecto. Si lo saben, dejen sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Pueden ser sugerencias de desapariciones, de top, de lo que ustedes más quieran. También los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Ahora sí, comencemos. En la madrugada de cierto día de marzo de 1997, más precisamente a las 2:30 am, Noreen Ghost fue despertada abruptamente por unos golpes en la puerta. Nadie que ella conociera vendría a visitarla a semejantes horas, salvo que se tratara de una urgencia. Los golpes volvieron a sonar, esta vez con más insistencia. Así fue que Noreen se levantó, vacilante, y se dirigió hasta la puerta de su casa. La abrió lentamente. La mujer hubiera esperado cualquier cosa, menos lo que se encontró del otro lado del umbral. Allí había dos personas. Una de ellas era un completo desconocido. La otra simplemente no podía estar ahí. ¿Acaso aquello era parte de una broma macabra? ¿Alguien estaba buscando que ella se volviera loca? La situación era tan extraña que incluso podía tratarse de un sueño. Claro, seguramente Noreen no se había despertado y continuaba dormida. Sin embargo, si bien se encontraba perpleja y confundida, la mujer veía todo con sumo detalle, con la lucidez propia del que está con todos sus sentidos activos. Hasta percibía los latidos de su propio corazón bombeando cada vez más aprisa. Por más absurdo que pareciera, por más que desafiara cualquier lógica, lo que estaba sucediendo en ese momento era real. Ella sabía que era imposible, pero ahí se encontraba aquel sujeto, frente a ella hablándole, diciéndole que tenía 27 años y que se trataba ni más ni menos que de
Pero no nos adelantemos. Antes de profundizar en aquella visita en medio de la noche, antes de explicar qué fue lo que sucedió, quiénes estaban ahí, por qué estaban ahí, es necesario que comencemos por el principio. La desaparición. Johnny David Ghosh era un niño de 12 años que vivía con sus padres, Noreen y Leonard, en una casa ubicada en el suburbio de West Des Moines, en Iowa. Un poco para ayudar en la economía familiar, otro poco para comenzar a experimentar la responsabilidad que exigía un trabajo. Johnny repartía los periódicos de The Des Moines Register y todas las madrugadas salía acompañado de su padre. Pero por alguna razón, la noche del sábado 4 de septiembre de 1982, Johnny decidió que ya era lo suficientemente grande como para hacer su trabajo solo, y se los hizo saber a sus progenitores. Luego de escucharlo, Leonard no le objetó nada, suponiendo que no tendría que haber problemas. Pero Noreen opinaba todo lo contrario. Ella se negó rotundamente a aceptar que su hijo saliera a esa hora a repartir periódicos. Le dijo que todavía era muy temprano, que el sol no iba a salir a esa hora, por lo cual iba a estar todo muy oscuro y que no le iba a permitir hacer eso. El niño intentó convencerla, pero su madre permaneció inmutable. Finalmente Johnny le dio un abrazo para después subir las escaleras hacia su dormitorio. Eran las 21:30 horas y Noreen aún no lo sabía, pero ese iba a ser el último abrazo que le iba a dar a su hijo. A la 1:30 de la madrugada, ya del 5 de septiembre, ocurrió algo extraño. El teléfono sonó en la casa de los Ghosh y el matrimonio se despertó. Leonard contestó. Noreen alcanzó a escuchar a su marido decirle a quien sea que estuviera del otro lado de la línea algo así como «Sí, está bien, de acuerdo». Sin embargo, cuando ella le preguntó quién había llamado, Leonard le respondió que se había tratado de un número equivocado. Cuando el matrimonio Ghosh volvió a despertarse, su hijo ya no estaba en la casa. Se supone que a eso de las 5:45 de aquel domingo, el niño dejó su hogar vistiendo una camiseta blanca con la inscripción King's Academy en la espalda, pantalones de jogging y hojotas de goma azules. Su única compañía era Gretchen, el perro salchicha de la familia. Johnny llevaba una bolsa amarilla para los diarios con una tira cruzada sobre su pecho. La rutina del joven consistía en juntarse con otros niños repartidores y preparar los paquetes de diarios para luego distribuirlos. Pero algo hizo que Johnny en algún punto abandonara esa ruta predecible y segura. Un par de horas después, a eso de las 7:45, Noreen y Leonard comenzaron a recibir llamadas telefónicas. Se trataba de varios de sus vecinos, quienes se quejaban de no haber recibido sus periódicos. Era el comienzo de una larguísima pesadilla para los Ghosh. De inmediato, Leonard salió en busca de su hijo. A solo 2 manzanas de su casa, realizó un hallazgo angustiante. Encontró abandonada en la vereda la caja en la que Johnny había preparado los matutinos que debía repartir. Luego de este descubrimiento, el hombre regresó a su hogar y le rogó a Noreen que llamara a la policía. El primer patrullero llegó 45 minutos después. Otro que llegó al hogar fue Gretchen. El perro salchicha había encontrado el camino de regreso por sus propios medios. Johnny, por su parte, brillaba por su ausencia. El hombre del Ford. Los primeros testimonios que recabó la policía fueron los de otros niños repartidores, esos con los que se reunía Johnny bien temprano. La mayoría de estos pequeños trabajadores coincidieron en un dato por demás sospechoso. Aseguraban haber visto esa misma madrugada a Johnny conversando con un hombre que conducía un automóvil Ford Fairmont azul. Según contaron a las autoridades, el sujeto hablaba con el niño sin bajarse del auto. Había apagado el motor y abierto la puerta del acompañante. Algunos hasta decían haber escuchado cómo aquel conductor misterioso le preguntaba a Johnny por la ubicación de la calle 86. Uno de aquellos muchachos, Mike Seskis, de 16 años, fue el que dio el testimonio con más detalles. Mike exclamó que minutos después, el mismo Johnny le había dicho que algo no estaba bien con el hombre del Ford, que estaba asustado y que había decidido regresar a su casa. Mike aseguró que luego de decirle eso, el chico había colocado los periódicos en una bolsa y había comenzado a alejarse del lugar. Aunque no había llegado muy lejos. Mike continuó su relato afirmando que mientras los demás repartidores terminaban de armar sus respectivos paquetes, había escuchado el ladrido de un perro. En ese instante, el conductor del Ford había cerrado la puerta y encendido el motor. Antes de irse, había prendido y apagado las luces del automóvil 3 veces, como si aquellos destellos se trataran de una especie de señal para alguien. Mike también había visto como un hombre surgía de entre medio de 2 casas y comenzaba a seguir a su ex compañero de repartos.
El muchacho afirmó por último que segundos después había escuchado el portazo de un automóvil y de inmediato el chirrido de unos neumáticos. Lo relatado por Mike habría tenido lugar alrededor de las 7 a.m. y había durado no más de 10 minutos. John Rossi, un abogado jubilado vecino de los Gouge, también alegó haber visto a Johnny hablando con el hombre del automóvil. Agregó que el niño, cuando descubrió que él lo estaba mirando, se le había acercado para ver si podía ayudarlo con la dirección que le pedía el sujeto del Ford. Según Rossi, cuando estaba por darle las indicaciones a Johnny, el desconocido se había alejado a toda velocidad. La secuencia había sido por demás inusual. El compañero de Johnny y el vecino del barrio no se habían terminado de poner de acuerdo en algunos de los detalles, pero aún así, la policía tenía un dato para nada menor por el que empezar la urgente búsqueda. Había un rostro y había un auto. Pronto se hizo un identikit y la sensación de los presentes de que aquello quizás pudiera terminar bien se acrecentó. Pero las cosas no salieron como muchos esperaban. Por un buen periodo de tiempo, ese identikit fue lo único que obtuvieron: el dibujo de un hombre al que nadie parecía conocer. Mientras tanto, la actitud de la policía estaba dejando mucho que desear. Indiferencia policíaca. El departamento de policía de West Des Moines se ubicaba a unas 10 cuadras de la casa de los Gouge. Sin embargo, aquella mañana del 5 de septiembre de 1982, luego de recibir el llamado de los padres de Johnny, los primeros oficiales se demoraron en llegar al domicilio unos 45 minutos, como ya mencionamos. Y esa fue tan solo la primera muestra de indiferencia con la cual las fuerzas policiales abordaron este caso. Los días posteriores a la desaparición de Johnny, la policía se mostró lenta y desconfiada, asegurándoles una y otra vez a Leonard y a Noreen que su hijo seguramente aparecería por su cuenta. Antes de llamar a Johnny un tonto fugitivo, la policía de West Des Moines no permitió que se pegaran carteles en los principales sitios de búsqueda, rechazó la ayuda de los municipios vecinos y tampoco aceptó el apoyo aéreo ni la llegada de perros rastreadores. A pesar de que las semanas transcurrían sin noticias del niño, las autoridades locales se negaron a dar el aviso al FBI, alegando que el caso no era lo suficientemente claro como para involucrar a semejante organismo. Ante tal inoperancia por parte de los oficiales locales y ante la falta de avances en el caso, los Gouge organizaron grupos de búsqueda con miles de voluntarios para rastrear la zona. El suburbio de West Des Moines en ese momento contaba con poco más de 22.000 habitantes, lo que llevó a creer que hallar pistas no sería una tarea tan compleja. Sin embargo, los días seguían pasando y las respuestas se hacían más y más esquivas. Leonard y Noreen terminaron contratando un investigador privado para que hiciera lo que la policía parecía negarse a hacer. Sin embargo, fue la misma policía la que terminó deteniendo a este investigador para que no entorpeciera la labor oficial en el caso. Noreen Gouge no se rindió y comenzó a difundir por los medios de comunicación la misteriosa desaparición de su hijo. La imagen de Johnny fue ampliamente difundida en diarios, paradas de autobús y colegios. Todos comenzaron a conocer al pobre repartidor de periódicos desaparecido y al fin, más por la presión social que por otra cosa, el FBI llegó a la zona del conflicto. Las esperanzas se renovaron, pero entonces pasó lo impensado. El mal redobló su apuesta. Otro niño, otra desaparición. 2 años después, el terror regresó al barrio de West Des Moines cuando el 12 de agosto de 1984, Eugene Wade Martin, un niño de 13 años que, como Johnny Gouge, se dedicaba a la repartición de periódicos, desapareció sin dejar rastro. A Gene, como lo llamaban cariñosamente, solía acompañarlo en la tarea su medio hermano mayor, pero aquel fatídico día había salido solo. La última vez que había sido visto, el niño se encontraba preparando su paquete de diarios para la entrega matutina. Las coincidencias en las circunstancias entre ambos casos eran inquietantes. Incluso hubo testigos que aseguraron ver a Gene hablando con un hombre que no era del barrio entre las 5 y las 5:15 de la madrugada de ese mismo día. El desconocido fue descrito como alguien de entre 30 y 40 años, de contextura mediana y de pelo corto. El encargado de Gene descubrió su bolsa de diarios con 10 ejemplares en la esquina de la calle 14 y Highway Drive. Inmediatamente se comunicó con la familia. El padre de Eugene, desesperado, denunció la desaparición de su hijo. La búsqueda se inició a las 8:40 de la mañana y desde el principio los agentes sospecharon que algo grave había ocurrido. La conexión con el caso de Johnny Gouge era evidente. A pesar de los esfuerzos desplegados, la búsqueda de Gene no dio resultados positivos.
Esta segunda desaparición sacudió a la serena comunidad de Iowa. El diario local The Register tomó una medida sin precedentes al publicar anuncios a página completa con imágenes y detalles de los niños desaparecidos. Además, una compañía local de camiones se unió a la causa al estampar la gigantesca fotografía de los niños en los costados de sus vehículos. La difusión de los casos hizo que alguien le propusiera a una empresa de alimentos lácteos una manera de ayudar a las desoladas familias: colocar las imágenes de esos pequeños junto a sus descripciones en los envases de cartón de leche. La propuesta se hizo realidad y los rostros de las víctimas comenzaron a ser visibles en las mesas de varias familias de todo el país. Así se buscó estimular a la comunidad a mantenerse alerta y además alentar la llegada de información valiosa. Una semana después de la salida de estos particulares cartones de leche, otra empresa decidió seguir el ejemplo. En 1984, la imagen de Johnny Ghosh apareció en estos envases junto a la de otra niña desaparecida, Juanita Lee Esteves. Johnny y Juanita fueron el segundo y el tercer niño supuestamente secuestrados a nivel mundial a los que se les dio publicidad de ese modo. En poco tiempo, la mayoría de las compañías de productos lácteos en los Estados Unidos se unieron a esta campaña solidaria. Campaña solidaria que, vale aclarar, sería cuestionada tiempo después por solo centrarse en las ausencias de niños blancos, por más que los niños de color tenían un índice mucho más elevado de desapariciones. Y fue así que la información comenzó a llegar. Al menos en uno de los casos. En 1986, Juanita Lee Esteves fue encontrada con vida. En cambio, los datos que surgieron alrededor de Johnny Ghosh, en vez de echar luz sobre el asunto, hicieron acrecentar el misterio. Estoy vivo. En 1985 apareció una posible pista en el lugar menos pensado. Una mujer en una tienda de Iowa recibió un billete de $1 que tenía una inscripción que le llamó la atención. El mensaje rezaba: "Estoy vivo". Al lado había un nombre: Johnny Ghosh. La mujer entregó el billete a las autoridades policiales. Los investigadores en un primer momento desestimaron la importancia de la pista, considerándolo una probable broma macabra. Pero luego le mostraron el billete a Noreen Ghosh y ella dijo reconocer la caligrafía de su hijo. Así todo, esto no llevó a ningún lado. 3 años más tarde, en 1988, hizo su aparición una presunta nueva pista. La familia Ghosh recibió una carta firmada por Johnny desde el estado de Idaho. Quien había escrito la carta afirmaba haber sido secuestrado y obligado a realizar actos espantosos. Aseguraba que poseía un nombre falso y que le habían teñido el pelo. A pesar de las expectativas que esto generó, no se pudo verificar la autenticidad de la misiva y los Ghosh siguieron rodeados por la incertidumbre. Entonces, un año después, sucedió algo que hizo conmover a los que aún estaban metidos en la investigación. Un joven llamado Paul Bonacci, de 21 años, se encontraba enfrentando un juicio por abuso de un menor de 5 años. De pronto, en medio de sus tormentosas declaraciones, confesó tener cierta conexión con una red secreta que se dedicaba a la trata de pequeños. Y no solo eso, aseguró también haber participado en el secuestro de Johnny Ghosh en 1982. Bonacci relató que se hallaba sentado en la parte trasera del vehículo Ford azul aquel oscuro día. El joven contó que lo utilizaban como una especie de señuelo para atraer a los niños hacia el automóvil. Así fue como habría ayudado a coartar la libertad de Johnny, a quien después, según sus palabras, pasaron del auto a una camioneta tan solo unas cuadras del lugar del secuestro. Este pasaje de la confesión de Paul Bonacci coincidía con un dato recabado por el investigador privado contratado por la familia Ghosh. El hombre había conseguido el testimonio de un vecino del barrio, quien aseguraba haber escuchado ruidos afuera de su casa el día de la desaparición. Eso lo había llevado a asomarse por la ventana, justo para ver cómo algo largo era transferido de un automóvil a una camioneta. También coincidía con las declaraciones que daban fe de varios vehículos involucrados en este asunto. Bonacci afirmó que los niños secuestrados eran aislados y luego llevados a lugares donde se los subastaba entre los miembros de una red de abuso infantil, alcanzando precios de hasta $50.000 por cada criatura. Además, el joven habló de orgías en las que participaban congresistas, funcionarios públicos y autoridades policiales. Acusó a Lawrence King, un hombre de negocios y político de Nebraska, de ser el cabecilla de esta macabra organización. Incluso llegó a decir que algunos de los miembros de tan siniestro grupo practicaban el satanismo, la mutilación y el canibalismo infantil. Noreen, la madre de Johnny, creyó de inmediato en las palabras de Bonacci.
En primer lugar, por la coincidencia con lo declarado anteriormente por el vecino, testimonio que nunca había sido revelado ni a la prensa ni a la policía por tratarse de una investigación privada. Y en segundo lugar, lo que terminó de darle veracidad a los dichos de Bonacci, al menos para Noreen, fueron los detalles físicos que el joven brindó sobre Johnny. Estos detalles tampoco se habían hecho públicos con anterioridad, como una marca de nacimiento en el pecho, una cicatriz en la lengua y una quemadura en la pantorrilla. Sin embargo, en 1990 los dichos de Bonacci fueron desestimados por la policía debido a la falta de pruebas. Las autoridades argumentaron que el joven carecía de credibilidad y que, según los psiquiatras, sufría de trastorno de identidad disociativa. Así fue como todas las pistas que surgían en el caso conducían a callejones sin salida. Hasta que una de estas piezas se hizo presente en carne y hueso en la casa de Noreen Ghosh. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Hola, mamá. A 15 años de la desaparición de su hijo, Noreen Ghosh regresó a los medios para relatar una vivencia muy extraña. Noreen aseguraba que en cierta madrugada de marzo, alrededor de las 2:30 am, fue despertada por los golpes en la puerta de su apartamento. Cuando atendió se encontró con lo imposible, con lo inimaginable. Allí, de pie frente a ella, había dos hombres. Uno aseguraba ser Johnny Ghosh, su hijo desaparecido, ahora con 27 años. El otro era un completo desconocido para Noreen. El supuesto Johnny le confesó, siempre buscando la aprobación de su acompañante, antes de hablar, que efectivamente había sido secuestrado por una misteriosa organización y que debido a que ya había crecido demasiado, lo habían dejado de lado. El muchacho le dijo que a pesar de eso, no era un hombre libre. Todo lo que sabía, todo lo que había visto, lo que había sufrido, lo condenaba. Johnny temía por su vida y pensaba que no era seguro ni para él ni para ella que regresara a casa. Noreen dijo sin vacilar que reconoció de inmediato a su hijo, incluso antes de que él levantara su camisa para mostrarle la marca de nacimiento en el pecho. Según relató la mujer, conversaron durante aproximadamente 1 hora y media. Su hijo vestía pantalones vaqueros, una camisa y un abrigo. Su cabello, que solía ser rubio, estaba teñido de negro y le caía sobre los hombros. Aquel absurdo encuentro finalizó de manera abrupta cuando Johnny y su acompañante se dieron media vuelta y con urgencia se retiraron en un automóvil. Noreen, conmovida y desconcertada, contactó al FBI y proporcionó detalles para crear un identikit actual de su hijo. Con respecto a este suceso, la policía dijo que esta no fue la primera ni la única vez que Noreen contaba algo muy similar y por eso no le dieron mucha credibilidad al asunto. Leonard, el padre de Johnny, quien se había divorciado de Noreen en 1993 cuando se enteró de la supuesta visita de un Johnny de 27 años, expresó abiertamente sus dudas sobre si el evento realmente había ocurrido. 3 años después, desafiando la indiferencia de la policía y de su ex marido, Noreen compartió nuevamente aquella experiencia en un libro titulado ¿Por qué Johnny no puede volver a casa? 3 fotografías. En septiembre de 2006, luego de 24 años de una incógnita tras otra, el misterio sobre el paradero de Johnny Ghosh tomó un giro inesperado. Y la razón volvió a estar detrás de la puerta de la casa de Noreen. La mujer encontró en el umbral un sobre que contenía 3 fotos inquietantes. Las imágenes mostraban a 3 niños de aproximadamente 12 o 13 años, atados y amordazados en una cama. Noreen creyó reconocer a uno de ellos como su hijo. Incluso, según ella, llevaba los mismos pantalones que lucía el día de su desaparición. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Cuál era el mensaje detrás de estas fotos? ¿Qué le estaban queriendo decir? Los investigadores privados, según declaró la mujer, confirmaron que las fotografías habían sido tomadas en la época en la que Johnny se había esfumado. ¿Era esta al fin una verdadera pista? ¿Podría alguien rastrear a Johnny a partir de estas imágenes? Al poco tiempo volvió a suceder lo mismo de siempre. Las esperanzas se desvanecieron. Un detective llamado Nelson Salva afirmó que las fotos correspondían a un caso que él había investigado en Canadá entre 1978 y 1979, cuando Johnny aún vivía con su familia. Salva explicó que luego de las investigaciones correspondientes, el caso no había tenido detenidos. La razón residía en que aquellos niños habían posado voluntariamente para las fotos. A pesar de esto, Salva no pudo proporcionar evidencias de su afirmación, lo que dejó las opiniones divididas. Una vez más, la ambigüedad nublaba todo el panorama. Y como si faltaran razones para considerar este caso un verdadero enigma repleto de los más variados matices, aún quedan por revelar algunos detalles bastante particulares. Y, ¿por qué no?, perturbadores.
justo en la propia casa. Al misterio de la desaparición de Johnny Ghosh lo rodean otros que parecen menores, pero que para algunos investigadores son casi tan importantes como la misma desaparición. ¿Por qué la policía siempre se mostró tan poco predispuesta a investigar el asunto? ¿Por qué el propio Leonard, luego del divorcio, desacreditaba la palabra de Noreen? Con tanto tiempo para pensar, en cierto momento, Noreen recordó dos cosas que sucedieron previas a la desaparición de su hijo. Luego se las trasladó a los investigadores. La primera sucedió el 3 de septiembre. La familia Ghosh asistía a un evento deportivo en la escuela, donde el hermano mayor de Johnny iba a participar. En un momento, Johnny le pidió permiso a su madre para ir a comprar popcorn. Con el permiso concedido, bajó las gradas y Noreen alcanzó a ver cómo su hijo era abordado por un policía. Leonard, que observaba la situación, descendió y le pidió a Johnny que se mantuviera a la vista de ellos, cerca del campo de juego. Johnny obedeció, pero el policía volvió a acercarse y retomó la conversación con el niño. Consultado sobre las razones de aquella charla, Johnny aseguró despreocupado que el agente era muy amable, que cuando creciera deseaba convertirse en un oficial como él. La segunda cosa que recordó Noreen fue aquel misterioso llamado telefónico a la 1:30 de la madrugada del ya inolvidable 5 de septiembre. Ella estaba segura de que Leonard había contestado y respondido con palabras afirmativas a la persona que se encontraba del otro lado de la línea, todo lo contrario a lo que uno haría ante una llamada equivocada, como luego su esposo le dijo que era. ¿Estaba acaso la policía involucrada en esta desaparición? ¿Será que tal vez Leonard también estaba involucrado en la desaparición de su hijo? Tal vez nunca lo sepamos. Lo más terrible es quizás seguir la línea de lo que algunos investigadores han sugerido. ¿Y si es cierto que la desaparición de Johnny es acaso uno de los muchos secuestros realizados por esta asociación que algunos se atrevieron a mencionar? De ser así, entonces lo de Johnny no sería más que la punta de un escalofriante iceberg en cuyas profundidades podría haber cientos, incluso miles, de vidas inocentes. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado esta historia de una desaparición. Les pido perdón si se quedaron enojados porque no tiene resolución, pero bueno, son casos reales y la vida real no es como las películas que a veces tienen un final triste, un final feliz, pero de alguna manera concluyen. La vida real tiene estos hechos en los que no siempre hay una solución y en los cuales el caso a veces sigue abierto al día de la fecha. Así que si tienen algún dato más sobre esta desaparición, los invito a dejar su comentario aquí debajo. Si quieren dejar sugerencias también para otros posibles casos, también los invito a dejar su comentario. O si tienen alguna teoría sobre lo que sucedió, obviamente también comenten. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados, o sino también ocultados en las recomendaciones de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Si te interesa que tu nombre aparezca aquí al final en alguna de estas placas, simplemente hay que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña comunidad. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Nos veremos en la próxima investigación. Adiós.